Buenas noches, a nombre del Instituto de Salud Oral, al webinar de hoy. El día de hoy, el webinar tiene como tema eventos adversos y seguridad del paciente en odontología. Y es a cargo del doctor Jorge Enrique Manrique Chávez. Doctor Manrique, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en el webinar de hoy. Estamos seguros que su amplia trayectoria, como se indica en resumen en la presentación, y ahora, a mayor detalle, será valiosa para entender ese tema y dará un conocimiento importante a los profesionales que están como participantes en el evento de hoy. Comentarles que si bien ese webinar es de clasificación libre, de ingreso libre, tienen la posibilidad de optar por un certificado digital en caso gusten, ingresando su información al formulario que se muestra en pantalla y también se va a indicar vía el chat en el desarrollo de la presentación. Al llenar sus datos e ingresar la constancia de pago, van a poder tener acceso a ese certificado digital. Adicionalmente, si es que aún no están dentro del WhatsApp del Instituto de Salud Oral, también en el chat se va a compartir el link para que puedan estar al tanto de los siguientes webinars. Sin más que agregar, doy la bienvenida nuevamente al doctor Jorge Manrique Chávez para que dé inicio al webinar de hoy. Ok, muchas gracias. Gracias. Muy buenas noches con todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a empezar la presentación de hoy. Es un tema muy bonito, el que vamos a ver, un tema muy propio de nuestra profesión, que a su vez puede traer ciertos problemas, pero que vamos a tratar de manejarlos y revisar algunas herramientas que puedan ser de utilidad para nosotros como cirujanos dentistas, como odontólogos en la práctica profesional. Como siempre, agradecer al Instituto de Salud Oral por la consideración. En este sexto webinar del año estamos tratando de ser lo más disciplinados a nivel académico y científico, de mantener los temas mensualmente y bueno, y luego poner a disposición todo el material, compartir las presentaciones, compartir las grabaciones y claro está, dar la posibilidad de que puedan acceder a la certificación y también que puedan acceder a material, plantillas, registros, formatos de los diferentes temas que estamos viendo. Muy bien, muchas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a dar inicio entonces a la temática de hoy. Los temas, inclusive, se van decidiendo en el grupo de WhatsApp. Ahí a través del grupo hacemos una votación de cuál va a ser el siguiente tema y el tema ganador para el mes de febrero, mes de junio, perdón, eventos adversos y seguridad del paciente en odontología. Ya estaremos anunciando en las próximas semanas cuál será el siguiente tema. Haremos igual una votación. Veremos también las plantillas, el pack número 6 con todos los instrumentos sobre seguridad del paciente, eventos adversos y todo lo demás. Muy bien. Bueno, eventos adversos y seguridad del paciente van de la mano, definitivamente. Por un lado, la parte un tanto negativa, ¿no? Cuando hablamos del evento adverso. Un evento adverso, para empezar, hay que tomarlo en consideración, puede ocurrir. Y como puede ocurrir, hay que estar preparados. Nuestra práctica, como lo vemos en la fotografía, no es ajena a que en cualquier momento pueda ocurrir una situación que genere daño. Ese es el primer concepto importante. Un evento adverso es una situación, una condición relacionada con la atención odontológica que genera daño. Cuando genera daño en el paciente, ahora vamos a explicar ese concepto, se expresa como un evento adverso. Pero ese evento adverso, pese a que ha generado daño, no significa de que sea una situación adrede, con intención, sino más bien que muchos de estos eventos adversos ocurren como parte de nuestra práctica profesional, que es la odontología, la cual no se expresa como una ciencia exacta, única y absoluta, sino que más bien, como toda práctica médica, como toda práctica clínica y de salud, hay una serie de factores condicionantes que pueden repercutir en que ocurra ese evento adverso. Cuando el evento adverso, o previo a que el evento adverso ocurra, pero antes de que ocurra el daño, se logra cortar, evitar que esto se materialice, lo conocemos como un incidente. Un incidente, entonces, es un evento que no causa daño.
Y un evento adverso es una condición que sí genera daño. Teniendo en claro ello, algunos lo llaman el cuasi incidente, inclusive a una situación previa, ¿no? O casi incidente. Y después hablamos ya temas de eventos centinelas, cuando se tratan de condiciones que inclusive podrían llevar a la muerte del paciente o a la hospitalización del mismo. Pues podemos ver que hay diferentes etapas dentro de un evento adverso. Antes de que ocurra el daño, cuando ocurre el daño o inclusive cuando esto llega a una situación mucho más compleja. ¿Todo ello puede ocurrir en odontología? Por supuesto que sí, colegas, claro que sí, puede ocurrir en odontología, ocurre más frecuente de lo que a veces creemos y pensamos. ¿Qué podemos hacer al respecto? Aplicar muchas herramientas. Una de ellas, la que hemos elegido para este webinar, es la seguridad del paciente. Claro, el mismo nombre ya nos dice de qué se trata, ¿no? Vamos a tratar de desplegar mecanismos que nos ayuden a hacer nuestra práctica mucho más segura. Y no me voy a centrar tanto en la parte clínica propiamente dicha, sino más bien en la parte conceptual de lo que es la seguridad del paciente para conocer cómo se aplica y tres, cuatro herramientas que nos pueden ayudar más allá del concepto clínico. ¿A qué me refiero con más allá del concepto clínico y que no voy a tocar la parte clínica como tal? Por ejemplo, es obvio que para trabajar, sean restauraciones, tratamientos pulpares, es deseable dentro de nuestros protocolos que trabajemos bajo un sistema de aislamiento, por muchas razones. No solamente por el tema de la visibilidad, del campo operatorio, la sepsis y todo lo demás, sino también por un tema de seguridad. Estamos hablando de las vías aéreas del paciente que están expuestas. El paciente se acuesta, abre la boca y cualquier aditamento, cualquier accesorio que utilizamos durante nuestra práctica, que son bastante pequeños, puede ser digerido o aspirado por el paciente. Por un tema de seguridad, trabajamos con los diques de goma, un sistema de aislamiento, ¿correcto? Entonces, esos son temas clínicos que nosotros en nuestra práctica debemos poner en práctica. O algo más sencillo, como obviamente lavarnos las manos entre paciente y paciente y colocarnos los guantes de forma adecuada, ¿no? Para evitar cualquier tipo de contaminación o infección cruzada. Esos mecanismos son seguridad del paciente. Bien, eso obviamente tenemos que incorporarlo como parte de nuestra praxis, como parte del desarrollo del cirujano dentista en todo lo que hacemos. Pero cuando hablamos de seguridad del paciente, hay muchas más herramientas. Y hay algunas herramientas que son propias de este campo. Por ejemplo, el análisis causa-raíz, o también llamado por muchos la espina de pescado, ¿no? El fishbone, el análisis de la espina de Ishikawa, ¿no? Este análisis causa-raíz es una herramienta que podemos utilizar para hacer justamente toda una revisión, todo un análisis del evento adverso que ha ocurrido, por citar una herramienta. Otra herramienta podría ser el ANFE, el análisis modal de efectos y efectos, que es otra herramienta que utilizamos mucho en seguridad del paciente y que nos puede ser de utilidad de manera predictiva, adelantándonos a esas situaciones que sabemos que pueden ocurrir en la práctica odontológica. Podríamos aplicar sistemas de registro, sistemas de notificación, listas de verificación, cirugía segura. Podríamos aplicar un sistema de vigilancia, de reporte y notificación de eventos adversos. Hay muchas herramientas. Por ejemplo, una de ellas, el protocolo de Londres, que también nos puede servir para hacer un análisis y un abordaje de los eventos adversos o incidentes que ocurren en la práctica profesional, médica o odontológica. Como pueden ver entonces, si hablamos de seguridad del paciente, hay muchas herramientas que podemos implementar, inclusive algunas que son cotidianas, obvias, forman parte del desarrollo del cirujano dentista. A esto le podemos ir agregando más capas de defensa, a través de auditorías, a través de sistemas de cumplimiento o a través de la adherencia normativa, legal, de toda la práctica profesional. Le podemos seguir agregando más capas, inclusive antes de que ocurran los eventos o cuando ya ocurrieron. Llámese de repente un área de manejo de reclamos, un comité de crisis, áreas de auditoría, ¿no? Donde se pueden abordar estos problemas, estas situaciones y cortar antes de que generen un daño mucho mayor. Actualmente, la seguridad del paciente va muy de la mano con la llamada gestión de riesgos, va muy de la mano, lo cual podría ser todo un tema a desarrollar en otro webinar porque tiene su propia lógica de cómo funciona la gestión de riesgos junto con el compliance o cumplimiento normativo. Como pueden ver en esta nube de palabras, cuando hablamos de seguridad del paciente, aparecen muchos conceptos. Reclamos, accidentes, complicaciones, errores, descuidos, lapsus, variabilidad. Hablamos de sistemas de información, notificaciones, negligencias, protocolos, iatrogenias, crisis,
otros más. Y todo eso, finalmente, aterriza en un concepto. ¿Qué es hacer seguridad del paciente y cómo lo podemos aplicar en la práctica del cirujano dentista? La seguridad del paciente no es otra cosa que una atención libre de daños, pero no cualquier daño, no un daño imprevisible, sino un daño que puede ser evitable. Justamente de eso conversaba al inicio. La práctica odontológica no es ajena, no se puede eh, abstraer de sus propios riesgos. Siempre van a haber riesgos, son inherentes a la práctica odontológica. La única forma de no estar expuesto a esos riesgos, a esos peligros latentes, es no ejercer la odontología. Pero como esa variable o esa condición no es viable en nuestra práctica, entonces asumimos el riesgo de ejercer la odontología. Y la odontología tiene daños evitables, daños previsibles que podemos identificar y que están bien descritos en la literatura científica, en la literatura académica, y lo aprendemos. Lo aprendemos a veces en la práctica, ¿no? Que nos ocurre una separación de un instrumento o una fractura de una pieza continua o el desprendimiento de un material, de una resina, o de repente cuando colocamos o tallamos para una corona y se produce una exposición pulpar. O sea, son situaciones que van a ocurrir. ¿Cómo los podemos evitar? De muchas formas, colocando capas de defensas, capas de defensas. Una de las primeras capas de defensas, pues es obviamente la formación profesional, tener las competencias para realizar nuestra atención libre de daños, evitando los posibles daños. Es decir, no te mandes a hacer tratamientos, procedimientos para los cuales no tienes las competencias profesionales. Otro aspecto que puede ayudarnos mucho a evitar o promover esta práctica libre de daños es contar con una adecuada comunicación con el paciente, recoger toda la información de este que pueda ser de utilidad en la toma de decisiones, tanto en el diagnóstico como en la planificación del tratamiento, como también en la ejecución del mismo, e inclusive en el pronóstico del caso. Todo esto puede sumar a que el odontólogo absorba toda la información y tenga los medios suficientes para llegar a un adecuado diagnóstico y realizar el tratamiento de forma mucho más correcta, si cabe el término, y mucho más libre de daños evitables. Por tanto, esto implica mucho aprendizaje, mucha enseñanza, pero también mucha sinceridad de parte del profesional, porque hay muchos incidentes o eventos adversos que ocurren y muchas veces quedan solamente entre el paciente y el operador o el operador y su asistente, pero de ninguna manera son socializados, son notificados o siquiera son tomados en cuenta para implementar mejoras o correctivos. La idea de hacer seguridad al paciente es poder poner de nuestra parte a esa situación adversa, como puede ser el propio evento, y tomarlo como una oportunidad para mejorar. La idea de hacer seguridad del paciente es prever, es saber que nuestra práctica está expuesta a riesgos y por tanto yo puedo identificar y clasificar cuáles son los posibles riesgos de acuerdo a mi práctica, lo que más hago, y sobre ello estar preparado. Estar preparado para tomar acciones y mitigar las posibles consecuencias. Todo esto se entiende que es un problema de salud pública en realidad, porque las estadísticas nos hablan muchas veces, la carga de enfermedad nos dice que muchas personas que acuden a un establecimiento hospitalario o de el primer nivel de atención están expuestas a peligros propios de la práctica médica, de la práctica de salud, y que inclusive la carga de enfermedad podría simular a que diariamente, dicen las estadísticas, ¿no? Que se caiga un avión comercial y que todos sus pasajeros mueran. Es decir, todos los días se cae un avión completo lleno de personas y se mueren producto de errores en el diagnóstico, errores en el tratamiento, ¿no? En la práctica médica, en el quirófano, en la parte hospitalaria. Y como esto tiene una gran carga de enfermedad, la Organización Mundial de la Salud lo considera como un problema de salud pública. Y es que no es viable, no es lógico que una persona que va a un centro de salud termine pues en ese tipo de condiciones. Ahora, nosotros lo entendemos desde el punto de vista médico. Cada caso es distinto, cada persona puede estar de repente condicionada por diferentes factores. Yo no lo hice adrede, yo no estaba buscando hacerle daño a la persona y es correcto. Y ahí justamente nace el concepto del evento adverso. Nadie busca hacerle daño a la persona. Ningún profesional de la salud en su sano juicio busca hacerle daño a una persona. Sin embargo, como parte de nuestra atención, como parte del proceso odontológico, es inherente, ¿no? Que el uso de cualquier equipo, cualquier instrumento,
cualquier técnica, cualquier procedimiento puede afectar la integridad de la persona. Y por eso me importan todas las dimensiones que forman parte del entorno donde se atiende a la persona, inclusive desde el momento en que la persona ingresa al establecimiento. Una vez que ingresa al establecimiento, todo lo que ocurra adentro es responsabilidad de este. Algo tan genérico como no marcar el piso cuando éste se encuentra recién trapeado, ¿no? Y poner en riesgo a que una persona, un adulto mayor, una gestante, un niño, etcétera, se pueda resbalar. ¿Quién asume responsabilidad por la falta de control, por la falta de seguridad? Pues el establecimiento de salud. ¿Bien? Algo tan sencillo como ello, o inclusive yéndose al extremo, ¿no? Eh, eh, ¿A qué me refiero? Que podría ser como parte de la atención una infección, ¿bien? Producto de la manipulación, de repente la falta de bioseguridad, de esterilización, y que puede, ahí sí, por negligencia, generar un daño en la persona. ¿A qué me refiero con la negligencia? La falta de cuidado, la falta de responsabilidad. Y eso puede ocurrir en todo, en la medicación, en una intervención, en el lavado de manos, en la esterilización, en la limpieza. Y por eso es un problema de salud pública que tenemos que abordar. Es así que la OMS reconoce el 17 de septiembre como el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, como un medio recordatorio para que todo el personal de salud y la sociedad reconozca la importancia de promover una atención libre de daño. La idea de hacer seguridad al paciente en la práctica odontológica es tratar de mitigar y minimizar al máximo la posibilidad de ocurrencia y de minimizar al máximo los efectos de las posibles complicaciones, accidentes, situaciones que pueden ser evitables, pueden ser evitables, pueden ser evitables. Y como pueden ser evitables, lo puedo plasmar, lo puedo gestionar, lo puedo documentar, de modo tal que cuando ocurra, si ocurre, esperemos que no, sepa cómo actuar. Dicen que toda esta experiencia nos va a generar, todos estos casuísticas nos va generando experiencia. Y la idea es que esa experiencia, basada también en el error, porque es parte de, nos lleve a mejoras, nos lleve a corregir, nos lleve a poder elevar el estándar de calidad. Pero eso no puede ser hecho de una manera aislada. Tiene que ser parte de una cultura permanente, constante, y que venga desde la alta dirección, desde la alta gerencia, desde los que están comprometidos con la atención a nivel estratégico, pasando por los que se encuentran en el nivel táctico hasta el nivel operativo. Es toda una cultura de seguridad del paciente. Buscamos minimizar y mitigar en su máxima expresión toda aquella situación que pueda generar daño a la persona. Y como vuelvo a insistir, el daño no siempre se expresa únicamente en la boca o en el diente. Muchas veces la falta de cuidado, la falta de revisión de la historia clínica para la atención de la persona y no considerar que viene con una enfermedad crónica, que viene con una carga farmacológica y prescribirle algo que le puede hacer daño, pues también es algo que se va sumando a ello. No contar con los medios de desplazamiento para que una persona con discapacidad o un adulto mayor pueda llegar hasta el consultorio y aún a ello sumarle que ponemos trabas o de repente el piso está mojado y no ponemos la señalética para que la persona pueda prevenir el error, prevenir el daño, pues también. Todo ello nos lleva a una cultura de seguridad y calidad en todo lo que hacemos. Y esto es muy similar a cómo se maneja el proceso continuo de la salud y enfermedad. Es un proceso que se da constantemente a lo largo de la vida y a veces hay más salud y a veces hay más enfermedad y seguimos avanzando, seguimos creciendo. Lo mismo pasa en la práctica médica y en la práctica odontológica. A veces hay más salud, a veces hay más enfermedad, a veces pasa que hay más riesgo y a veces pasa que tenemos conductas mucho más seguras. Con todo ello, a lo largo del tiempo, se va generando literatura, se va haciendo investigación, se va generando publicaciones que nos hablan justamente de la importancia de los entornos seguros, de hacer el control de calidad en los equipos, especialmente nosotros que manejamos equipos que entran en la boca de la persona, verificar que esté bien colocada la fresa, si es que nuestros sistemas de pieza de alta son de push, ¿no? O si son para colocar con el aditamento que es para enroscar la fresa, tener mucho cuidado de que no se salga,
verificar que las mangueras estén adecuadamente, verificar que la triple esté en adecuadas condiciones, verificar que el contrángulo de la pieza de baja pues no esté robado, no esté salido y no permita que se salga, no sé, de repente hasta una escobilla de Robinson. Cualquier aditamento pequeño puede ser absorbido, puede ser ingerido o puede ser aspirado por el paciente. Se encuentra en una posición de desventaja, de vulnerabilidad, y es mi deber, junto con mi asistente dental, de la cual yo asumo responsabilidad, desplegar todos los medios de seguridad. Nuestra responsabilidad llega a ese nivel, responsabilidad frente a la seguridad del acto que realizamos, un entorno y equipos seguros. Ahí hablamos mucho de las maniobras previas, ¿no? O las maniobras entre paciente y paciente. Se ha verificado que el equipo esté funcionando, se ha verificado que todo esté operativo. Eso es implementar una cultura de seguridad del paciente. Pero tiene que venir de la mano con protocolos, tiene que venir de la mano con compromiso por parte del personal y de revisar las prácticas. A veces se van instaurando por el día a día, que nos van llevando y que a veces se convierten en prácticas con poco juicio o ligeras y que finalmente terminan repercutiendo en las personas. Prevenir las infecciones asociadas al cuidado, pues obviamente en todo lo que hacemos, la desinfección, el lavado, el uso de guantes, mascarillas, protector ocular, todo lo que sea necesario, pero también, por ejemplo, la inmunización. El personal de salud, según el esquema de vacunación nacional, tiene que contar con un esquema de vacunación especial, porque nosotros podemos ser un factor, un vector que contagia a las personas, o podemos ser contagiados por ellos y transmitir la enfermedad. Una práctica segura es que el personal de salud cuente con su esquema de vacunación completo según lo que manda la normativa en nuestro país. Seguridad en el uso de medicamentos. Bueno, el odontólogo, el profesional de la odontología, tiene la facultad de poder prescribir medicación dentro de su campo profesional, tal y como lo establece la Ley General de Salud. Y como tenemos esa gran responsabilidad de poder prescribir medicamentos, fármacos, tiene que ser de forma segura. ¿Cómo se da la práctica segura? Por ejemplo, con una adecuada anamnesis al paciente, preguntando si éste no está tomando algún otro medicamento con el cual pueda haber alguna interacción o algún tipo de situación que pueda alterar alguno de los dos fármacos o pueda sumar el efecto a la persona. Cuando yo me preocupo por ello y tengo una medicación sin daño, una medicación consciente, racional, estoy haciendo una práctica de seguridad al paciente. No se trata de prescribir por prescribir como si fuera un cheque en blanco de firmar y entregar recetas. Tiene que ser una práctica en la cual yo entiendo que con ese fármaco, si lo utilizo en condiciones o en dosis inadecuadas o sin contar ciertas características del paciente, le puede terminar costando la vida. Tiene que ser una prescripción muy responsable. Es un arma muy importante para tratar, pero también puede ser un arma muy letal para dañar. Luego, en los procedimientos quirúrgicos o en las prácticas clínicas, pues llevar los protocolos de atención al nivel que corresponde. Justamente en el webinar pasado hablábamos sobre guías de práctica, protocolos, ¿no? Es un tema que estuvimos revisando el mes pasado y también hemos puesto a disposición más de 100 páginas entre protocolos, procedimientos, guías, ¿no? Para todos aquellos que han accedido al webinar del mes pasado. Es importante que el odontólogo tenga todo estandarizado. Algunos podrían pensar, es mucho papeleo, es mucha cosa, poner todo en protocolos, en guías, ¿para qué me va a servir? Eh, es demasiado, o sea, yo no puedo perder tanto tiempo poniendo protocolos o fichas. Yo quiero atender, yo quiero brindar atención a mis pacientes. Es cierto, es correcto, pero lo otro también lo es. Es importante que tu práctica esté estandarizada, que tu práctica esté segura. Y la forma de hacerlo seguro es, uno, definiendo cómo vas a atender y dos, evaluando cómo atendiste. Es algo lógico. Primero defino cómo va a ser el estándar y luego evalúo para corroborar si se está cumpliendo o no. La lista de seguridad, la lista de verificación, el checklist, por ejemplo, en intervenciones como implantología o exodoncias de terceras molares, o intervenciones periodontales o cirugías endodónticas complementarias, episectomías y otros procedimientos, son de riesgo, porque vamos a abrir, vamos a exponer al paciente. Y por tanto hay que tomar todos los cuidados. Uno diría, pero no va a pasar nada. Se dan casos en los que inclusive pequeñas bolitas o pequeñas torundas de gasa terminan dentro de la cavidad del paciente. Se da.
o que en algún movimiento con la fresa, esta se fractura, se separa y sin darte cuenta está quedando como parte de tus suturas, mandas al paciente a su casa y de pronto hay un malestar, hay un dolor, toma una radiografía en un establecimiento tercero y encuentran un objeto radiopaco. ¿Qué pasó? Parte del instrumento fracturado, separado, dentro del paciente. ¿Qué ocurrió? Negligencia. Negligencia. Entonces, las prácticas tienen que ser seguras a todo nivel. Si vas a intervenir y utilizar una fresa, verifica que esté en óptimas condiciones. Cámbiala cuando ésta ya haya cumplido su tiempo de vida adecuado. Si vas a hacer intervención periodontal, verifica que tu instrumental esté en óptimas condiciones para hacer tu raspado, para hacer tus colgajos, para hacer tu incisión. Eso es una práctica segura. Y si vas a trabajar con un asistente, asegúrate de que este o esta conozca los protocolos de trabajo para que tu práctica sea mucho más limpia, mucho más aséptica y mucho más definida en la secuencia y en tiempo. Aquí importa mucho el tiempo. No se trata de hacerlo todo corriendo, sino hacerlo en el tiempo que el procedimiento lo amerita. No más y no menos. Y eso nos lleva al último punto, que es la comunicación, a todo nivel. La comunicación con el paciente, con el familiar, con el colega a quien vas a hacer la interconsulta, a quien vas a derivar el paciente, con la asistenta, con el área de recepción, con el área de seguros, para tener una comunicación efectiva en todos los niveles. Los grandes problemas que ocurren y que generan reclamos, tema que fue en el primer webinar en el mes de enero, por reclamos y denuncias, el principal problema es la comunicación. Cuando la comunicación se quiebra o no se genera o no se establece de forma idónea con tu paciente, odontólogo paciente, vienen todos los problemas como una cascada en cadena. Entonces, todo eso también forma parte de una cultura de seguridad. Hablar de seguridad del paciente no solamente es poner un dique o ponerte guantes y mascarilla. La seguridad del paciente está inmersa en prácticamente todo lo que hacemos. Y es preocuparte, es cuidar a tu paciente, es poner al paciente por encima de todo porque finalmente es lo que nosotros como profesión buscamos. Si empezamos a revisar literatura, vamos a encontrar diferentes instituciones, cada una de ellas hace su propio listado, las prácticas que contribuyen a la seguridad del paciente. Así, por ejemplo, en la Agencia Nacional para la Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud del Reino Unido, ¿no? Y que ha sido adoptado por la Comunidad Europea, establece estos 7 grandes pasos para promover una cultura de seguridad, implementar la seguridad del paciente. Lo primero, obviamente, es construir y fortalecer esa misma cultura, trabajar desde arriba, la alta dirección, la alta gerencia, comprometida. Segundo, liderar a los equipos humanos, los que atienden, los que gestionan, los que auditan, los que supervisan, los que manejan reclamos, liderar al equipo. Cada uno cumple un rol dentro del proceso. Cada uno, como siempre digo, es como un dedo de la mano. Cada uno por separado cumple un rol, pero juntos son un puño, ¿no? Juntos son un puño. Integrar las tareas de gestión de riesgos, un tema que podríamos verlo sin ningún problema como otro tema de webinar, gestión de riesgos, crisis, compliance, promover la notificación, el reporte, porque no es saludable ocultar el error, no es saludable ocultar el evento adverso. Como siempre lo decimos, de lo malo también se puede aprender, de la situación adversa se puede aprender, pero si no lo notificamos, si lo ocultamos, y más aún, si se lo ocultamos al paciente, pues entonces nos estamos exponiendo a una situación mucho peor. Hay que involucrarse, hay que comprometerse, hay que comunicarse con el paciente y su familiar, hay que hacerlo partícipe activo de su propio tratamiento, hay que aprender también a compartir las lecciones de seguridad, los reportes de caso o los reportes de accidentes y complicaciones, de repente una vez al mes con tu equipo, en el centro odontológico, en la clínica, en el consultorio, una vez al mes por lo menos, revisar casuística y presentar los casos más complejos o los casos donde han habido eventos adversos y que entre todos aprendan y discutan pues el manejo. Ese aprendizaje también es muy bueno. No es para juzgar, no es para señalar con el dedo acusador al colega que de repente ha cometido algún tipo de situación. No, no va por ahí. El tema es aprender, es generar lección, es generar conocimiento colectivo y construcción colectiva. Y lo último que nos plantea es obviamente pues implementar soluciones para prevenir, prevención, prevenir el daño. Si yo sé que al hacer una endodoncia hay ciertos riesgos, si yo sé que al colocar un implante hay ciertos riesgos, yo me puedo adelantar y puedo plasmarlo. Un manual para la gestión de eventos adversos, por ejemplo, ¿no? Un manual para la gestión de eventos adversos o un manual para la gestión de riesgos. O implementar rondas que me ayuden a supervisar, acompañar, verificar que todo esté yendo por buen camino.
La OMS y The Joint Commission, un ente acreditador muy reconocido de establecimientos de salud, tanto hospitalarios como de primer nivel, también establece sus propios lineamientos o los aspectos más relevantes en cuanto a la seguridad del paciente. Nos habla, por ejemplo, que hay muchos medicamentos que tienen una misma presentación, un nombre parecido o un aspecto en el empaquetado muy similar y por tanto nos puede incitar a cometer un error a la hora de medicar, hay que tener mucho cuidado. Identificar al paciente, ¿no? En nuestro caso también identificar la pieza, porque a veces cometemos el error por la pieza, no era el cuadrante, era la del costado. Trataste el diente que no era. No, pero igual también necesitaba tratamiento, pero no era en el momento, no estaba planificado. Peor aún sería, no era el paciente. No era el paciente y le has medicado algo que no era para él. La comunicación durante los procedimientos de traslado, de referencias, de interconsultas. Cuando un profesional hace una interconsulta, cuando un profesional hace una derivación, una transferencia o cualquier procedimiento en el que está delegando la responsabilidad, no es desentenderse, no es que ya lo derivé y me deshago del paciente y ya no asumo responsabilidad. Tiene que mantenerse la comunicación en ese proceso de derivación de transferencia. Lo hacemos a través de un formato, de una ficha, la comunicación con el operador, con el odontólogo médico tratante, en todo momento. Hacer el registro y el control de la intervención en el lugar correcto. Por ejemplo, el uso de las guías quirúrgicas, de la planificación de exodoncias seriadas o de algún tipo de intervención estomatológica o bucomaxilofacial de mayor complejidad, pues tomar toda la previsión correspondiente antes de colocar un implante, antes de hacer un tratamiento periodontal o una cirugía periapical, pues identificar adecuadamente el lugar, en el momento, en el espacio anatómico que corresponde. Lo que está en azul lo he dejado, lo voy a dejar de lado porque es un campo mucho más médico, mucho más hospitalario. Bien. Bueno, el punto 6, pues asegurarse que la medicación sea precisa, sin daños. Para ello también es deseable y es recomendable en realidad que mantengamos una actualización en farmacología. Las diversas universidades, unidades de posgrado ofrecen muy buenos cursos de actualización en farmacología y como nosotros como odontólogos prescribimos, pues hay que tener todas las herramientas en el nivel que corresponde. Bien. Y bueno, mejorar la higiene en general, ¿no? La higiene del instrumental, del equipamiento, de las manos, en realidad de todo, un ambiente aséptico, adecuado, como corresponde. Como todo esto es un tema de salud pública, entonces la OMS hace ya, ¿cuánto? 20 años, 20 años, en 2004, decidió lanzar una alianza mundial, un llamamiento al mundo eh, de prestarle atención a la seguridad del paciente, de llamar a la reflexión al personal asistencial de la importancia que tiene una práctica segura. Y lo hizo a través de retos mundiales. Al día de hoy van 3 retos mundiales que se van lanzando a nivel internacional. El primer reto fue algo muy sencillo. Lávate las manos. Atención segura es lavarte las manos. Una atención adecuada es lavarte las manos. Lávate las manos y proteja a tu paciente. Algo tan sencillo, tan común, tan cotidiano, algo tan propio, con una actividad costo efectiva como lavarte las manos. Lavarte las manos es promover seguridad en tus pacientes. El segundo reto mundial fue algo mucho más grave, la cirugía segura, algo más de intervención. Cirugía segura salva vidas. La cirugía se entiende muchas veces como uno de los tratamientos más complejos, es intervenir a la persona, es en términos como lo entiende el paciente, ¿no? Es abrir al paciente, es cortar al paciente. De manera cruenta es entrar en el paciente para retirar, colocar, poner, quitar, etcétera. Es una intervención quirúrgica. Así lo ve el paciente, así lo vemos nosotros. Pero esa intervención quirúrgica tiene que ser también sin daño, es decir, verificando paso a paso, desde si es el paciente, si es el sitio anatómico, si es el profesional que debe realizar la intervención, si se tiene el instrumental, el equipamiento necesario para realizar, antes, durante y después de la intervención. Cirugía segura salva vidas. Y el tercer reto es la medicación sin daño. Bien, por muchos temas. Uno de los principales y que viene impulsando mucho la OMS es combatir la resistencia antimicrobiana. Pero inclusive a ello le podemos sumar otros aspectos, y es que en realidad la medicación
que no tome en cuenta la integridad de las personas, que no tome en cuenta la carga farmacológica propia del paciente, también puede hacer daño. Entonces, la idea es que nuestra prescripción sea consciente, sea racional y sea siempre pensando en el mayor beneficio de la persona. ¿Cómo hago eso? Indagando en los antecedentes del paciente, preguntándole y educándome, sabiendo qué es lo mejor para el paciente, qué tipo de medicación es la más adecuada y olvidarme de esas fórmulas que a veces aprendimos en la universidad de paquetes o combos de medicación, como si todos los pacientes fueran iguales y que a todo el paciente hay que darle la misma medicación de manera profiláctica. No, no en todos los casos hay que hacer intervención antibiótica o antimicrobiana profiláctica. Cada caso es distinto. Y como cada caso es distinto, pues hay que promover una medicación sin daño. Cada reto mundial se ha lanzado viene con un conjunto de herramientas, técnicas, viene con un conjunto de lineamientos que la OMS va promoviendo, va posicionando y que cada vez que es el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, como lo comentaba el 17 de septiembre cada año, se va difundiendo, se va profundizando y se va diseminando pues la información para que llegue a más personas. Dentro de todo este accionar, buscando siempre la seguridad del paciente, en nuestros pacientes en la práctica odontológica, uno de las herramientas que podemos utilizar justamente es el protocolo de Londres, el cual, el que está a la derecha, nos puede ayudar a comprender que todo ocurre dentro de un modelo organizacional, donde no solamente el evento adverso se da por la acción u omisión de parte del profesional del ser humano, sino que detrás de él hay una serie de factores contributivos, hay una serie de condiciones propias de la organización y su cultura que podrían estar afectando o condicionando para que se arrastre como una cascada y que termine generando esa situación adversa y no deseable por parte del profesional. Hay que comprender entonces que la atención odontológica o atención médica no es únicamente del odontólogo, sino que la propia organización, la IPRES, el establecimiento de salud donde se realiza la intervención y la forma en cómo se trabaja, su cultura, sus recursos, ¿no? El contexto también es una condición latente que está ahí para aquellos que son directores, para aquellos que son gestores, administradores de un establecimiento de salud, pues es nuestro deber implantar o desplegar todos los mecanismos que garanticen la seguridad de la atención. Desde algo tan sencillo como dotarle de los equipos de protección personal a todo el personal, ¿no? Para que puedan hacer una atención adecuada y prevenir cualquier tipo de ventana de contagio o de infección cruzada. El propio profesional, por otro lado, ustedes, yo, odontólogos, también, principalmente por la falla humana, el error humano. ¿Cómo podemos hacerle frente al error humano? Capacitación. Capacitación constante. Pero no solamente capacitación, doctor. También se pueden dar casos en los que el exceso de trabajo, la fatiga, el estrés, el moving, puede terminar condicionando a la persona a que caiga en error. Es cierto, hay que verlo de forma integral. El profesional como ser humano, pero también por errores, equivocaciones, omisiones, lapsus que se pueden dar. Errar es humano. Pero también el paciente, especialmente aquel paciente que no manifiesta qué enfermedades tiene, que oculta qué medicación toma o que altera las indicaciones post-tratamiento. Aquel paciente que es irresponsable, que realmente no se adhiere a la terapéutica, ese paciente que falta, que no acude a sus citas, que no sigue las indicaciones, pues también hay que trabajar en todos los frentes. Y así como hay que trabajar en todos los frentes con la propia IPRES, con el propio profesional y con el propio paciente, pues también hay que trabajarlo a otro nivel. Lo vamos a ver en unos minutos. Muy bien. Entonces, todo esto al final aterriza en un modelo. Lo llamamos el protocolo de Londres, que lo vamos a ver más adelante, pero que nos indica que cuando ocurre un evento adverso es porque ha traspasado una serie de barreras y factores contributivos que se han ido acumulando a lo largo del proceso, a lo largo de la atención, y que no es únicamente o exclusivamente relacionado con el profesional. El profesional tiene un rol fundamental y protagónico, pero no es absoluto. Detrás de él se encuentra la organización.
Detrás de él hay una cultura de cómo se trabaja, de cómo se coordina, de cómo se comunica. Detrás de él hay una serie de factores contributivos, el equipo, la infraestructura, el material, el paciente, el ambiente de trabajo, que va sumando y va predisponiendo. Como va predisponiendo, entonces nos va a exponer de forma mucho más marcada a que puede ocurrir el evento adverso. Les decía que no basta inclusive verlo solamente dentro de la organización. Esto es un problema de salud pública. Y como es un problema de salud pública, la OMS en el año 2021 lanzó un plan de acción mundial para la seguridad del paciente con miras al 2030. La visión es que exista un mundo, es muy romántico, es muy utópico, ¿no? Un mundo en el que nadie resulte perjudicado en la atención de salud y que cada paciente reciba una atención segura y respetuosa en todo momento y en todo lugar. Y para ello, si bajamos en toda esta pirámide, vamos a ver el paciente, las organizaciones, el profesional, los gobiernos, los ministerios, los diferentes sectores, público, privado, tenemos que trabajar en ello. Es cultura, es compromiso. No solamente es ver la productividad o el número de pacientes nuevos que llegan a mi consulta. Pueden llegar muchos, pero la mitad de ellos terminan con eventos adversos, la mitad de ellos con repeticiones, más de la mitad con devoluciones. Tres, cuatro terminan hospitalizados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De solamente el volumen de atenciones y el ingreso que genero, el cash, y qué pasa con el costo de la no calidad, qué pasa con los efectos de la no calidad y de la inseguridad de la atención, qué pasa con todos los gastos derivados en materia legal, en peritajes, en auditorías, en procesos, en conciliaciones. O sea, es necesario trabajar esto a otro nivel desde algo también tan sencillo como mantente habilitado, ten certificada tus competencias, tu especialidad, tus estudios de posgrado en campos profesionales reconocidos por la ley, no atender de forma exagerada, no atender de forma irresponsable, poco cuidadosa, atender de forma diligente en todo lo que hacemos, pero también aprender del error. Si ocurre el evento adverso, no se trata de ocultarlo. La idea es notificarlo para aprender de ello. Y no hace falta identificar a la persona. Los mejores sistemas de notificación de eventos adversos son anónimos, porque la lógica no es punitiva, la lógica es constructiva, es mejorar la atención. Y yo no puedo mejorar si no mido. Yo no puedo mejorar si no evalúo. Y para poder evaluar cuántos de esos 100 pacientes que tengo al mes, de los cuales me jacto y digo, tengo muchos pacientes, pero cuántos de esos han generado incidentes que no han generado daño y eventos adversos que se han generado daño. Y eso le puedo agregar y puedo valorar y puedo decir cuánto me está costando esto. De todo lo que estoy generando de ingresos, cuánto me está afectando. De todo lo que estoy logrando ampliar mi cartera de clientes, cómo me afecta en mi reputación y en la confiabilidad con mis pacientes. ¿Qué opinan de la atención? Hay que trabajar diferentes escenarios. La OMS plantea en este plan un marco con 7 grandes objetivos estratégicos que pueden ayudar a lograr este noble objetivo. Lo llamamos la matriz 7x5, ¿no? Porque tiene 7 lineamientos, ¿no? De políticas, ¿no? Con 7 objetivos, con 5 grandes líneas de acción. Y en cada una de ellas podemos encontrar los diferentes retos mundiales de la seguridad del paciente y la implementación de diferentes herramientas o tareas que se pueden aplicar en la práctica de seguridad del paciente. Ahora, ¿cómo llevo todo esto al campo odontológico? Pues sencillo. La práctica odontológica no es ajena a todo lo que he dicho. Y como estamos expuestos a que ocurran eventos adversos, tenemos que ver más allá de solamente la punta del iceberg. Este gráfico siempre lo pongo. La punta del iceberg es lo que se ve cuando ocurre el reclamo, cuando hay una queja, ¿no? Una queja, cuando nos llega una demanda. Uy, ahí reaccionamos y nos damos cuenta. Pero detrás de todo eso, abajo sumergido, está todo el análisis de lo que está pasando. Los equipos de reclamos, de auditoría, de crisis, ¿no? De atención al cliente, de dirección médica, el área legal, tienen que analizar todo lo que está pasando, ocurriendo, pero ahí falta un actor más, el propio odontólogo tratante, el que brindó la atención, el personal operativo que estuvo en contacto con el paciente.
¿quién mejor que él o ella para darle información de qué ocurrió, qué pasó? Y si se cumplieron con todas las exigencias de atención correspondiente. Pero recuerde, no siempre es directamente el proveedor. Hay otros factores, nos dice el Protocolo de Londres, que están ahí y que debo analizar, debo profundizar. Como auditor, como perito, como gestor, tengo que buscar la información, recabar el dato. Y así podemos identificar dos principales modelos. El principal modelo, el de dominó, el de Frank Beard, que nos dice, bien sencillo, cada pieza colocada en orden en el dominó cumple un rol, es como una barrera. Pero si yo empujo una, se va a llevar por delante las demás. Lo mismo ocurre en la práctica odontológica. Si tú te equivocas en el diagnóstico, arrastras todo el problema cual cascada hasta que colocas el último aditamento protésico. Si tú te equivocaste en la mitad del procedimiento o no tuviste una práctica segura, va a arrastrar y va a predisponer a que todas las demás fichas o piezas se caigan. Eso nos dice el modelo del queso, perdón, de causalidad del dominó. Hay otro modelo que es el queso suizo que viene después. El daño o la lesión es el último eslabón. Detrás de ese daño, atrás de esa lesión, pueden haber prácticas inseguras, falta de personal, falta de comunicación, inadecuado sistema de monitoreo, falta de registros, faltas de capacitaciones, que no hay competencias, no hay supervisión, no hay control, no hay liderazgo, y podemos darnos cuenta que el problema, la raíz de la causa, está mucho más atrás de solamente el profesional que atendió. Sí, atendió, él cortó, él abrió, él extrajo, pero ¿por qué? ¿Quién le dijo que haga eso? ¿Quién no le dio el instrumental? ¿Por qué atiende fuera del turno cuando no hay asistente dental? ¿Por qué recibió al paciente a hacer un tratamiento para el cual no tiene competencias? ¿Cómo llegó a esa situación? ¿Quién lo mandó? ¿Por qué se dio ese acto totalmente inseguro, violando todas las diferentes barreras que existen? ¿Por no perder un paciente? ¿Esa fue la razón? Pues entonces nos damos cuenta que detrás de todo eso hay una serie de barreras que se han violado. En el caso del modelo del queso suizo de James Reason, es el segundo modelo que también utilizamos, nos explica que los peligros, los hazards, están ahí constantemente, dando vueltas. Están ahí. Siempre van a estar. Cuando colocas un implante hay peligros. Cuando haces una terapia pulpar hay peligros. Cuando vas a colocar una corona hay peligros. Un blanqueamiento hay peligros. Tú lo sabes, yo lo sé. Somos odontólogos. Están ahí. Hasta el más experto, hay peligros. ¿Qué es lo que hago? Pongo barreras. Voy mitigando, voy evitando, voy previniendo. Mi experiencia va sumando, voy poniendo. Pero lamentablemente esas barreras también pueden verse afectadas, como el queso suizo que tiene estos espacios, por donde podría pasar, si todo se alinea, podría pasar el peligro y generar una lesión, un daño, una pérdida. Esas barreras del queso son nuestros sistemas de defensa. Tú tienes sistemas de defensa en tu consultorio, en tu centro odontológico. ¿Cuáles son tus sistemas de defensa? Esos sistemas de defensa los estás midiendo, están funcionando. Pides cada cierto tiempo que tu personal se capacite. O sea, no un curso virtual de cómo hacer una exodoncia, ¿no? O sea, un curso virtual de cómo hacer una exodoncia está bien para aprender las bases y fundamentos, pero ¿y la práctica? ¿Estás revisando, tomando muestras de tratamientos para verificar la calidad de las endodoncias? ¿Para verificar si tu endodoncista está haciendo los protocolos según lo establecido? ¿Dónde está entonces el sistema de información de tomar muestreos de historias clínicas y evaluar la calidad? O revisar las recetas para ver si están prescribiendo adecuadamente, contrastando, prescribió esto, paciente adulto mayor, toma esto, hay interacción. Alerta, no están prescribiendo bien. Estás implementando reuniones no solamente para hablar de la productividad, de la producción, sino también para hablar de los eventos adversos y accidentes de forma constructiva, no punitiva, constructiva. Tengamos una sesión un viernes por la noche para hablar de accidentes y complicaciones del último mes, del último trimestre, del último semestre. Que cada odontólogo traiga su caso más complejo y lo comparta con todos los demás. Eso es pérdida de tiempo, doctor. Eso no es producción. Es que eso va a contribuir. Es una defensa que va sumando, pero es cultura, es construcción. Si no hay una adecuada comunicación, si no hay una adecuada formación, si no hay una adecuada supervisión
Y si el equipamiento y la infraestructura no es el adecuado, pues estamos violando y rompiendo todas las defensas. Y como errar es humano, y el odontólogo es humano, entonces puede equivocarse, ese peligro que está constantemente ahí, en cualquier momento, ¡pum!, va a ocurrir, se va a disparar. ¿Y qué hacemos cuando ocurre? Tenemos dos alternativas, siempre son dos. La primera es callar, no decir nada. Lo callas, lo ocultas. ¿Dónde queda tu ética profesional? Lo callas, ni siquiera lo reportas en la historia. Te quedas en silencio y esperas que nunca se dé cuenta el paciente y que no pase nada con ese diente. Y pasa. Y lo ve otro colega en otro establecimiento. Y ahí vienen los grandes problemas. Y la otra es, bueno, ha ocurrido un evento y yo sabía que podía ocurrir. No me suele pasar. Es más, podría decir que es la primera vez que ocurre, pero eso no significa de que no sea posible que ocurra. Afortunadamente, tengo barreras. En primer lugar, tomé una adecuada anamnesis al paciente. Llené adecuadamente la historia clínica. En segundo lugar, yo estoy capacitado para hacer lo que hice. Tengo mis títulos, mi especialidad, mis competencias para hacer ese tipo de intervención. Capacitado, calificado y cualificado, lo estoy. Estoy habilitado para ejercer la profesión. Tengo mi constancia de habilitación. Yo estoy al día con mi colegio profesional. Tengo mi registro de especialista. Tengo mi colegiatura. Mi establecimiento de salud está habilitado para brindar atención. Tengo mi categorización, mi categoría, mi licencia municipal, mi inspección técnica. O sea, este establecimiento cumple. Mi equipo de rayos, su control de calidad. Mi equipo de esterilización de autoclave, su control de calidad. Funciona. Mi asistente dental está capacitada, certificado. Su última capacitación fue hace 15 días. Hacemos, aplicamos un protocolo de maniobras previas, de verificar todo el equipamiento. Nos toma 5 minutos, 10 minutos, pero lo vale. Empiezo a verificar que toda mi práctica cumple. Tomé un consentimiento informado, le expliqué al paciente sobre los riesgos. No le dije simplemente firme, expliqué, conversamos, le hice notar de qué se trata el procedimiento. Por tanto, ha ocurrido, se ha materializado el evento adverso. Ese peligro que estaba ahí constante se materializó, ocurrió. Lo que toca ahora es actuar. No desentenderme, no desvincularme, no ocultarlo, actuar, porque es parte de tu práctica. En todo este desarrollo de la seguridad del paciente, la OMS también sacó hace algún tiempo una clasificación internacional. Y es que para el paciente todo es negligencia, pero para nosotros es error, peligro, evento, incidente, daño, lesión, efecto secundario, reacción adversa. Hay diferentes conceptos que debo comprender. Ahora, el marco conceptual está muy bien, pero es quizá bastante amplio. Hay que estudiarlo. Pero en realidad, si queremos ir a algo normativo nuestro, podemos ir a la Directiva Sanitaria número 92, que es una directiva donde promueven la ejecución de rondas de seguridad del paciente justamente para hacer gestión de riesgos. Todo ello asociado a la atención sanitaria. Y dentro de ello nos habla de varios conceptos. Por ejemplo, el concepto que nos importa el día de hoy, el evento adverso. Y permítanme leerlo. El evento adverso es una lesión o resultado indeseado, no intencional, ojo, no intencional, en la salud del paciente, directamente asociado con la atención. Puede ser causados por errores, porque errar es humano, o por la imprevisible reacción del organismo del paciente. Ahí queda clarísimo, ¿no? Las dos líneas, siempre son dos. El operador humano, el error, o el paciente humano y la respuesta biológica. Una u otra. Pero ninguno está buscando la intencionalidad, ninguno está buscando que se genere un daño y que se produzca el evento adverso. Ninguno está buscando la negligencia o la iatrogenia, pero se dio el evento adverso. Estabas haciendo la endodoncia y se separó la lima, ¿sí? Se produjo. ¿Y ahora qué hacemos? El evento adverso, si no genera daño, si no genera daño, no se puede tipificar como un evento adverso. Se llama incidente.
Los incidentes son más comunes, ocurren todos los días. Hay incidentes, pero no generan daño. Estaba haciendo algo y, uy, casi, pero no ocurrió. Fue un incidente. Pero son riesgos potenciales, son peligros potenciales. Esos incidentes que a veces ocurren y que tú dices, uff, no lo hice, casi, se me resbaló, pero lo salvé. Estaba por desgastar y, uy, jalé, se enredó algo. Un incidente, no generó daño, pero sí un susto. Tendría que cuantificar cuántos incidentes ocurren al mes para darme cuenta si de repente no soy yo. De repente sí soy yo, es la técnica o es la pieza de alta que está fallando, es de repente el pedal que no me está respondiendo. Hay algo de fondo. ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Voy a tratarlo? Porque hay acciones inseguras constantemente y a veces acciones inseguras porque el mismo paciente lo pide. Por ejemplo, no quiero que me aísle, no quiero radiografías. ¿Y entonces qué hago? Estoy expuesto, vulnerable. Tengo mi historia clínica. Tengo una historia clínica. Esa historia clínica me puede ayudar. Nuestro segundo webinar del mes de febrero fue sobre historia clínica, consentimientos informados. Otra herramienta importantísima, ¿no? Trabajar con la historia clínica, que hable la historia clínica, que quede registrado toda la atención y todo procedimiento y toda decisión. Y los eventos centinela ya es el evento adverso en su máxima expresión y que puede generar un daño físico y psicológico severo y en la mayoría de casos de carácter permanente. Es discapacitante, es limitante y hasta puede producir la muerte. Cuando un evento adverso se presenta de esa manera, ya no se llama evento adverso, se llama evento centinela. Cuando ocurre un evento centinela, pues hay que tener mucho cuidado. Alguien podría decir, pero nadie se va a morir en una atención odontológica. Sí se puede morir. Puede terminar hospitalizado y falleciendo. Ese es un evento centinela. O puede terminar con una discapacidad permanente, un daño psicológico, físico, incapacitante, limitante, y que tú sabes perfectamente por la literatura científica que eso no tiene reparación. Eso ya dejó de ser un evento adverso para convertirse en un evento centinela. Los sistemas de vigilancia, notificación y reporte deben tener mucho énfasis en los eventos centinela, porque, damas y caballeros, ocurren en odontología. Ocurren. ¿Cuáles son las principales causas? Uno diría el odontólogo. Es culpa del odontólogo. Y claro, todos dirían, sí, es culpa del odontólogo. El mal odontólogo. Ese odontólogo que hizo mal las cosas. Pero recuerden, no siempre. Sí, es el principal responsable porque es quien hace el acto. Pero detrás del odontólogo, que es humano y hay fatiga, hay estrés, hay moving, hay hostigamiento, acoso, hay todo lo que nos podemos imaginar en la carga laboral, pero detrás de ello también hay factores del proceso, hay equipamiento, hay factores ambientales, hay información, hay gestión, hay supervisión, que a veces, como el modelo del dominó, falla ese nivel y arrastra y empuja todas las demás piezas. ¿Cuáles son las causas del evento adverso? Es multifactorial. Hay que analizarlo a profundidad. A veces es una, dos, tres, a veces son todas, hay que analizarlo a profundidad. Pero lo cierto es que el ser humano, el odontólogo tratante, el cirujano, el periodoncista, el endodoncista, el rehabilitador, es el primero en ser señalado y acusado como el responsable. Normalmente cuando uno lee y ve el caso, uy, ¿cómo es posible que hayan hecho esto? Tranquilo, analicemos a profundidad. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se dio? Esto puede ocurrir, pero ¿qué faltó? ¿O qué se hizo en exceso? El humano, como por su naturaleza, puede errar. Perfecto, se equivocó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Siempre son cinco porqués, ¿no? Cinco porqués. La técnica de cinco porqués, para tratar de llegar a la raíz. ¿Por qué? Mala comunicación, mucha rotación de personal, los cambian de consultorios, no están bien entrenados, su juicio, criterio clínico no está estandarizado, faltan protocolos, falta supervisión. ¿Qué pasó? ¿O es netamente él? O sea, de 100 pacientes que atiende, los 99 no han tenido ningún evento adverso, ningún incidente, y uno sí. Crucifíquenlo y mátenlo a ese doctor. Negligente, imprudente, imperito, iatrogénico y todo lo que se puedan imaginar.
Lo correcto es analizar el caso. Sería distinto si yo llevo un sistema de control, llevo estadísticas, llevo notificaciones, hago muestreos o reporto los casos, veo los reclamos, veo los incidentes de crisis y voy viendo. No, sí, este doctor está reportando más, cada vez más, y es proporcional al número de pacientes que atiende. A mayor número de pacientes, mayor riesgo de exposición a mayores eventos adversos. Pero ¿hasta qué punto sí, hasta qué punto no? Esto no es normal. No se puede justificar solamente y exclusivamente que porque atiende más, tiene más errores. Mucho cuidado, o eventos, perdón. Mucho cuidado. Hay que analizar, hay que darse un tiempo para revisar la información. Y por eso, lo que se puede recomendar, entrando en la parte odontológica, es clasificar los eventos adversos. Este prontuario, esta clasificación, la recomiendo bastante, Editorial Trillas, básica, donde podemos ver diferentes situaciones como urgencias, accidentes, complicaciones en odontología. Siempre lo recomiendo este librito, donde podemos encontrar todo lo que vamos a ver a continuación y más, con su respectiva definición, etiología, clasificación, signos, síntomas, diagnóstico diferencial, pronóstico, entre otros más. Por ejemplo, entrando a la parte odontológica. En, en odontología restauradora y estética, pues una serie de situaciones que pueden ocurrir. Tú lo sabes, yo lo sé, y probablemente en algún momento te ha ocurrido algo. Desde una hipersensibilidad post-restauración o una lesión mientras retiras caries, uy, llegó a pulpa, ¿no? Una fractura de una carilla, de una incrustación, hasta situaciones más complejas como la aspiración o deglución de un cuerpo extraño. Se puede dar. En endodoncia, uff, ni qué decir. Endodoncia es uno de los caseritos en cuanto a eventos adversos, pero no por la praxis como tal de que no sabe, sino por la complejidad del procedimiento de trabajar en el conducto, con esas situaciones a veces aberrantes del sistema radicular. Entonces, mucho cuidado, desde el uso de los agentes químicos que puede generar algún tipo de lesión en la boca, la falta del dique y la posible deglución o aspiración, posibles perforaciones, sobreobturaciones, sobre extensiones, reabsorciones radiculares post tratamiento, se pueden dar. Yo lo sé, tú lo sabes. ¿Qué vas a hacer al respecto? En periodoncia, en implantología, igualmente. Post raspado, post colgajo, se desprende el coágulo, sangrado excesivo, el injerto fracasó. ¿Qué pasó? Negligencia, mala técnica. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Fracasó el implante, no hay integración. Mal odontólogo, se fracturó. ¿Qué ocurrió? En rehabilitación, uff, igual, un montón de casos, ¿no? Se desprendió, se descementó, se lesionó la pieza continua, hay sensibilidad post. ¿Qué pasó? ¿Talló en exceso? ¿No hizo una previsión de tratamiento pulpar? Se desprendió, está desajustado. ¿Qué ocurrió? Hay un tema estético, pero ¿en qué etapa falló? ¿Laboratorio, odontólogo, paciente? ¿Había aceptado, no aceptó? En cirugía, uff, imagínense cuántas situaciones se pueden dar: perforaciones, fracturas, pequeñas espículas o restos radiculares, lesiones en los nervios, comunicación bucosinusal, desprendimiento de la sutura. ¿Qué voy a hacer? Si yo hago mucha cirugía, tengo que estar preparado para los posibles eventos adversos que pueden ocurrir. No siempre por técnica, a veces se da porque es una condición del paciente. Vino con algo adicional que no estuvo previsto en la atención y se termina materializando. Hay que tener mucho cuidado, mucha técnica, por supuesto que sí, pero también puede haber un factor biológico del paciente en cuanto a la cicatrización o no cumplió con las indicaciones post. Tengo que analizar el caso, pero se puede dar. En ortodoncia, también, por supuesto que sí. Hay muchos casos. Debo analizar, debo revisar, debo estar atento de todo lo que pueda ocurrir. No hay nada mejor que no solamente revisar los casos de éxito, sino también revisar los casos donde lamentablemente el fracaso, o la complicación o el accidente también hizo presencia. Y como lo dije, aprender de ello. ¿Y qué hago con todo esto? Lo plasmo. Protocolos, manuales, procedimientos documentados, guías, como quieran llamar. El módulo pasado, el webinar pasado, hablamos de guías, protocolos, procedimientos, guías, de diferentes mecanismos de cómo estandarizar la práctica. Plásmalo.
Actualiza tu manual de eventos adversos. Describe cómo se va a manejar, qué es lo que se tiene que hacer. Cuantifica, prioriza. ¿Cómo va a ser el manejo? ¿A quién lo vas a derivar? ¿Qué área tiene que revisar? ¿Cómo se le va a responder al paciente? Algunos lo llaman hacer gestión de posibles crisis antes de que esto, como decimos, reviente, antes de que esto llegue a mayores. ¿Cómo mitigo? ¿Cómo contengo? ¿Cómo apaciguo que el paciente no se dispare a denunciar de frente como única vía? Trato de mitigar de forma profesional, de forma ética, pero para ello debo planificar, debo gestionar, debo plasmar por escrito la información, saber qué es lo que puede ocurrir, cómo se debe abordar, qué se debe dar como medicación, cómo se debe dar tratamiento post y cómo debe ser el seguimiento. Todo sistematizado, todo en orden. Es hacer gestión del evento adverso. Es hacer gestión de la seguridad del paciente. ¿Y con qué más lo puedo complementar? Poniéndolo todo por escrito, leyendo, buscando literatura, no solamente de lo bueno, sino también de los accidentes y acciones inseguras. Buscar literatura al respecto que nos pueda ser de utilidad y aprender de ello. Cómo se manejan los casos de interacción farmacológica en pacientes gestantes. Cómo se manejan casos de ingestión y aspiración de cuerpos extraños en odontología. Aquí les muestro alguna literatura en nuestro idioma para no complicarnos, pero que hay bastante también de ese otro lado no tan bonito de la odontología. Lesiones causadas por la extrusión de hidróxido de calcio, o de repente una propuesta de hoja operatoria para los procedimientos de cirugía oral e implantología, roturas de aguja en la clínica odontológica, reabsorción radicular durante el tratamiento ortodóntico, lesiones con hipoclorito en la clínica odontológica, o hacer un análisis causa-raíz de un evento adverso. ¿Qué más puedo hacer? Ya lo comentaba, protocolo de Londres, todo un mecanismo de analizar las diferentes capas, comprender que hay un modelo organizacional y que el evento adverso no es nada más y nada menos que la materialización de todos los riesgos. El evento ocurre porque todas las barreras que estaban detrás incumplieron a diferente nivel, siendo la más próxima el operador. ¿Qué puedo hacer entonces? ¿Qué nos dice el protocolo de Londres? Cuando ocurre un incidente, cuando ocurre un evento adverso, hay que realizar una investigación del mismo para poder encontrar las causas, para poder comprender qué ocurrió. De ser necesario, entrevistar al paciente, entrevistar al operador, 15 minutos, 10 minutos, revisar la historia clínica, documentar todo, discutir el caso. Lo hacemos muchas veces y sin darnos cuenta estamos aplicando el protocolo de Londres. Eso es lo que nos dicen. El protocolo de Londres nos dice, nunca olvides que detrás de ese caso que estás evaluando hay varios factores contributivos. La propia complejidad del caso propia del paciente, tómalo en cuenta. La propia personalidad del paciente, tómalo en cuenta. El procedimiento, tenlo en cuenta. El profesional tenía las competencias, estaba en condiciones para realizar la atención. El equipo de trabajo, el ambiente, tómalos en cuenta, analiza. No solamente es el ser humano, el odontólogo que atendió. Detrás de él hay varios factores contributivos. Y si es necesario entrevistar al paciente, el protocolo de Londres nos dice, una entrevista, no más de 20 minutos, en un ambiente neutral, donde se le puede explicar al involucrado qué se necesita de información, recabarla, identificar aquellas acciones inseguras, identificar factores contributivos en el diálogo, en la narración, recabar datos, cerrar y que ese insumo sea de utilidad para analizar el caso. Si quieres con una auditoría, si quieres con una revisión de casos a través de un comité, hay todo un proceso. El protocolo de Londres nos dice, aplica el método sistemático y analiza la acción insegura, un fishbone, un análisis causa-raíz, o una espina de pescado, un diagrama de Ishikawa, analizar las posibles causas de las causas. Todo sigue un proceso y termina, cual acción auditora, en dar recomendaciones, luego de haber identificado todos los factores contributivos. Como pueden ver entonces, herramientas en seguridad del paciente. Por supuesto, el análisis causa-raíz es una de ellas. Es muy reactiva frente a la situación que ha ocurrido,
se hace un análisis de las causas y se trata de llegar a la raíz del origen. ¿Por qué? Yo sé que hay varios factores contributivos, me dice el Protocolo de Londres. Cada factor lo puedo analizar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo y por qué se generó esto? Analizo. O de manera predictiva, me pongo en un escenario en el cual sé que hay un proceso complejo y este proceso puede desencadenar diferentes modos de fallo. Es decir, ¿cómo podría fallar la colocación de un implante? ¿Cómo podría fallar la transfusión de sangre? ¿Cómo podría fallar el traslado de un paciente en ambulancia? ¿Cómo podría fallar la colocación o cementación de una carilla? Hay diferentes modos de fallo. Identifico esos modos de fallo, veo cuáles podrían ser los efectos, analizo cuáles son las causas que podrían originar, me estoy proyectando. El ANFE o análisis modal de fallos y efectos es proyectarse y le doy un valor, lo cuantifico. La gravedad, la aparición, la detección me va a permitir medir el número de prioridad de cada riesgo y saber cuáles son las condiciones más riesgosas y sobre ellas actuar de manera preventiva. Cuando hacemos gestión de riesgo, ¿no? Que es otro tema que podríamos profundizar, tengo que adelantarme. Yo me adelanto y busco poder responder antes de que ocurra. Y está muy bien tener diferentes barreras, antes, durante y después, porque tú no sabes en qué momento el paciente va a presentar o se va a despertar esta situación y tienes que saber cómo responder, antes, durante y después. La última herramienta que podemos ver son los sistemas de registro de incidentes y de eventos adversos, o también llamados sistemas de reporte, sistemas de notificación, que básicamente puede ser una plataforma online, un archivo en Excel, un Drive, un cuaderno, un aplicativo. No hay una forma única. Lo importante es que exista algún sistema de notificación. ¿Para qué? Para no ocultar esa situación, ese evento o ese incidente. Hay que llevar las estadísticas. Hay que llevar, no importa tanto el quién, sino el qué. Si no lo mido, no puedo mejorar. Hay que conocer la magnitud del problema, hay que saber cómo se va comportando, sube, baja, tendencia, sube más endodoncia, baja más cirugía, comparar cómo nos fue en el trimestre pasado, cómo fue el mes pasado, analizar, discutir, darnos un tiempo para que el sistema de registro de vigilancia nos dé datos, se transforme en información, se genere conocimiento, con el conocimiento haya poder y podamos decidir. Pero de fondo hay un problema. Y es que a la gente, al odontólogo, al médico, no le gusta hablar de lo negativo. Y peor aún, no le gusta registrar o reportar lo malo, porque hay el miedo de ser juzgado, ¿no? Aparte que muchas veces lo ven como una pérdida de tiempo. No hay entonces la voluntad de registrar, hay desconfianza, o hay un sistema, pero nadie da feedback. Entonces, si no hay feedback, si no hay retroalimentación, ¿para qué reporto? ¿Para qué hacen auditorías? ¿Para qué ven los casos? ¿Para qué se documenta? ¿Para qué tanto proceso si nadie nos dice qué hacer con ello? O es muy tedioso, es muy complejo. Lo hicieron pensando en ellos y no en nosotros. Entonces, no es práctico, es engorroso. La idea es que esto sea algo aceptado, algo seguro, confiable, confidencial, que sea de fácil uso y que sea útil. Porque si no es útil, no va a entrar en la cultura del equipo de salud. Cuando uno diseña un sistema o quiere implementar el protocolo de Londres, o hacer análisis causa-raíz, o aplicar un ANFE, o hacer rondas de seguridad del paciente, hacer auditorías, supervisiones, implementar comités y todo lo demás, tiene que evaluar los posibles factores de éxito, pensando en el público objetivo, porque de lo contrario, nos ven como un enemigo. Y los sistemas de registro y vigilancia tienen que implantarse adecuadamente. Primero, analiza tus riesgos. ¿Qué es lo que más haces? ¿Haces más periodoncia? ¿Haces más odontopediatría? ¿Haces más cirugía bucal? Entonces, ¿cuáles son los principales riesgos a los cuales estás expuesto? Define responsables. ¿Quiénes se van a encargar de procesar, de registrar, de tomar muestras? ¿Cómo lo van a hacer? ¿A través de qué instrumentos? ¿De qué plantilla? ¿De qué sistema? Capacítalos, ¿no? Obtengan indicadores. Esto entre esto, por esto me genera esto. ¿Va aumentando o va bajando? Analiza, no te quedes con el dato, analízalo
para generar información y que esa información llegue a quien le compete, al odontólogo tratante, al asistente, al técnico, al personal que está en recepción, que le llegue la información. Siempre te preguntas, ¿qué hago con el reporte? ¿Qué hago con los informes? Toma decisiones. De eso se trata hacer gestión, tomar decisiones. Y por ello un sistema, según la literatura, de notificación de eventos adversos, tiene que ser no punitivo, tiene que ser confidencial, anónimo, tiene que ser ágil, especialmente ahora que todo es tecnológico. Tiene que haber sido analizado, previamente diseñado, perdón, por un equipo que conozca, con independencia de criterio, orientado a la mejora, ¿no? Y que responda al contexto clínico sobre el cual se va a implantar, ¿no? Esa es la lógica de tener un sistema de notificación. ¿Y qué beneficios trae? Bueno, estandarización, seguimiento, mejora, educación, mejorar la cultura, incrementar la comunicación, retroalimentación positiva, disminuir daños, costos, por supuesto. Los gestores tienen que verlo esto, reducir costos, no lo veas como un gasto, no lo veas como un gasto. Conclusión, entonces, el protocolo de Londres nos dice que hay diferentes condiciones, hay diferentes factores contribuyentes. Uno de ellos es el ser humano. El ser humano, por despiste, lapsus o error, puede lamentablemente estar expuesto y cometer o generar un evento adverso. Detrás del evento adverso en odontología hay diferentes situaciones. Hay que analizarlas para poder comprender qué barreras se han vulnerado y no se están cumpliendo. Muy bien. Después de ello, notificar un reporte mensual de repente, una plataforma en Drive, un formulario en Google, un hoja en Excel, un cuaderno, lo que tú quieras, pero un sistema de reporte donde lleves de forma anónima y no punitiva cuántos eventos, cuántas situaciones, incidentes han ocurrido. ¿De qué? De todo lo que te puedas imaginar que pasa en tu práctica. No exageres. Ocurre. ¿Qué es lo que más ocurre en tu práctica? ¿En procedimientos? ¿En infecciones? ¿Más en endodoncia? ¿Más en rehabilitación? ¿Más en estética? ¿Qué está ocurriendo? ¿Sobre diagnóstico? ¿Sobre medicación? ¿Sobre el cuidado del paciente? ¿Indicaciones post? Clasifícalos, ordénalos, para que luego puedas estandarizarlos, definirlos y sepas cómo se debe gestionar. ¿Dónde lo plasmo? En un manual, una guía, ¿no? De cómo hacerle seguimiento, cómo hacerle control. Y luego, ¿cómo voy recabando los datos? De muchas formas. Puede ser dirigido solamente a casos de cirugía, solamente a casos de implantología, como que puede ser solamente a los nuevos operadores, a los antiguos, a los odontopediatras, o puede ser, esperemos a que hayan casos, o constantemente evaluamos y revisamos. Hay diferentes técnicas para recabar datos y hacer monitoreo. Todo depende de qué tan profundo quieres que sea el procedimiento. Bien, así que podemos decir que hay una recogida de datos tanto pasiva como activa que pueden convivir, porque al final todo esto termina en darte información de diferentes fuentes de datos, como puede ser la propia historia clínica o los propios reclamos que deja el paciente, ¿no? O los reportes de caso, y todo eso tiene que sumar en tu práctica profesional. No lo veas como una pérdida de tiempo, no lo veas como una mala inversión, o como una situación por la cual a veces dicen, no me pagan por hacer esto, ahí me pagan por tratar, no por analizar, no por registrar, no por reportar, no por reunirme, a mí me pagan por atender. Hazlo porque es lo correcto, hazlo porque es parte de tu práctica. El Ministerio de Salud, se los dejo en la presentación para que ustedes lo puedan ver, ya con esto terminamos el webinar. Hace algún tiempo sacó una especie de procedimiento para el registro y reporte de incidentes y eventos adversos. Lo van a poder encontrar en internet y lo puedo compartir con quien desee. Aquí nos habla justamente de cómo implementar todo un procedimiento de cómo registrar y reportar eventos adversos, cómo los podemos clasificar con daño al paciente leve, moderado, grave, muerte, ¿no? ¿Qué es un incidente, qué es un evento adverso, centinela? Y nos dice cómo implementarlo en diferentes etapas. El planeamiento, la implementación, ¿no? Y luego ya la recabación de datos, ¿no? La evaluación y luego llevar las estadísticas. Es un documento bastante interesante y termina con unos anexos de justamente el formato de cómo registrar o cómo reportar. Esto se puede sistematizar, se puede simplificar, ahora que hay muchas herramientas tecnológicas,
y lo podemos contrastar con diferentes formatos donde se pueden ir marcando si ocurrió o no ocurrió un evento, llevar las estadísticas y contabilizar, cuantificar y que nos pueda servir para tomar decisiones. Lo dejo como una herramienta, nos puede servir, se puede implementar, por supuesto que sí. Y evidencia de ello, bueno, hace algunos años sacamos una publicación con un grupo de colegas, justamente aplicando un sistema de notificación, un sistema de registro de eventos adversos, ¿no? En la práctica odontológica de una clínica dental docente, donde pudimos clasificar eventos adversos en endodoncia, eventos adversos en cirugía, eventos adversos en operatoria, en prótesis y más o menos cuantificar qué tanto están reportando y cuáles son los más frecuentes que ocurren en la práctica de estudiantes de odontología. Y el otro instrumento que podemos usar es la propia Directiva Sanitaria número 92 del Ministerio de Salud, que nos habla sobre las rondas de seguridad del paciente para la gestión de riesgo en la atención de salud. Este documento es el último, con esto acabamos, nos plantea una serie de listas de verificación que se pueden aplicar a través de la metodología de rondas, ¿no? ¿Qué significa? Que el equipo, liderado por el director responsable de la atención, con los jefes de área y con personal selecto de cada uno de los procesos de atención, pueden acudir in situ a la atención, ¿no? A los servicios y recabar datos, vigilando. Pueden recabar datos de manera preventiva para justamente hacer gestión de riesgo y promover seguridad del paciente. Historias, ver la identificación de los pacientes, ver si se está dando la comunicación efectiva, la higiene de manos, la bioseguridad, el manejo y funcionamiento de los equipos, y todo ello se puede y se debe evaluar. Bien, se puede y se debe evaluar. Adicionalmente, este documento nos da las definiciones que son tan importantes, ¿no? La seguridad del paciente es la reducción del riesgo de daños innecesarios relacionados con la atención sanitaria hasta un mínimo aceptable, el cual se refiere a las nociones colectivas de los conocimientos del momento, los recursos disponibles y el contexto en el que se prestaba la atención, ponderadas frente al riesgo de no dispensar tratamiento o de dispensar otro. Yo busco prácticas seguras. Yo busco hacer seguridad del paciente y por ello va de la mano con la gestión de los riesgos. Este documento termina con un conjunto de herramientas, ¿no? Donde está pues la matriz de riesgos, los podemos clasificar con la probabilidad, la gravedad, la valoración, podemos procesar toda la información de cada una de las variables y luego presentarle en un diagrama radial, podemos ponderar si son riesgos intolerables o importantes o moderados o bajos, si son evitables, reducibles, inevitables, y se puede revisar a profundidad. Este tipo de herramientas de gestión de riesgo se pueden revisar a profundidad, porque la seguridad del paciente va de la mano con la gestión de riesgo. Como les comentaba, esto puede ser motivo inclusive de todo un tema adicional donde podemos revisar otro tipo de herramientas que nos pueden ayudar. Al final, luego de hacer las rondas, se mide, se registra el porcentaje de cumplimiento y se puede medir las diferentes dimensiones de la atención odontológica que se cumple y que no se cumple. ¿Y qué hago con ello? Un plan de acción, un plan de mejora, con acciones correctivas, con responsables, con plazos, para que se pueda ejecutar y se pueda obtener resultados de manera positiva y de manera correctiva. ¿Puedo hacer seguimiento? Por supuesto, la propia Directiva 92 nos da hasta inclusive la ficha para hacer monitoreo, hacer seguimiento. Y con esta diapositiva vamos terminando ahora sí. Como hemos podido ver, la seguridad del paciente y la gestión de los eventos adversos es algo que está ahí, que es inherente a la práctica odontológica. Y como es inherente a la práctica odontológica, tenemos que incorporarlo también en el perfil profesional. La OMS también nos planteó como estrategia el incorporar un conjunto de dominios en el perfil del profesional de la salud y lo plasmó en este documento, en una guía curricular sobre seguridad del paciente, donde podemos encontrar que la comunicación eficaz, el manejo de eventos adversos, la conducta ética, el trabajo seguro, el uso de evidencia, entre otras herramientas, deben formar parte de los dominios de aprendizaje de todo profesional de la salud, incluyendo obviamente, y claro está, al cirujano dentista, al odontólogo.
De esta manera, damos por finalizada esta presentación, este webinar, el sexto webinar del año. No me queda más que agradecerles a cada uno de ustedes que han estado conectados, tanto por el Zoom como también por el Facebook Live. Agradecerles por la atención. Y bueno, conmigo será hasta una nueva oportunidad. En aras del tiempo, pues vamos a dejarlo ahí. Les dejo mis números de contacto, mi correo, página web, redes sociales, por si alguien eh, tiene a bien contactarme para poder absolver cualquier duda o cualquier otra condición relacionada al tema. Los invito a que estén atentos siempre a la información que comparte el Instituto de Salud Oral. Hay un grupo de WhatsApp en el cual vamos viendo los próximos temas que vamos a ver en los siguientes meses, donde vamos compartiendo también la información del material que vamos a compartir con todos ustedes. En los próximos días estará habilitada también la grabación en YouTube, estará colgada la presentación también en SlideShare para que lo puedan visualizar, y los que quieran acceder a la certificación, pues bienvenidos. Les han compartido por el chat el formulario para que puedan llenar sus datos y asimismo puedan acceder al material con los instrumentos, ejemplos que voy a compartir con todos ustedes. Conmigo será hasta una nueva oportunidad, agradeciéndoles como siempre por su preferencia y por encontrarse el día de hoy. Muchísimas gracias y buenas noches.